Pues teníamos muchas ganas en Onda Cero Alcalá de dedicarle tiempo a las familias, de bucear en esta tarea preciosa como es la de educar a nuestros pequeños, pero también compleja, no exenta de preocupaciones. Nadie dijo que fuera sencillo, también para los padres se trata de un propio aprendizaje. Así es que a modo de manual de padres vamos a abrir hoy en Alcalá de Henares, en la Onda, un espacio volcado en ayudar, en orientar a un voluntarioso pero a veces despistado padre o madre. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Araceli Vega, que ya nos acompaña en los estudios. ¿Cómo estás? Bienvenida, Araceli. Muchas gracias, muy bien, encantada de estar aquí. Hablamos con ella precisamente en su calidad de educadora, de escritora, de licenciada en filología, experta en valores, sobre todo aplicados pues a ese mundo tan novedoso para los padres primerizos y bueno, pues tan apasionante como es esa tarea, decíamos antes, gratísima de educar a nuestros hijos, que no es sencillo, por otra parte. Así es. Hoy queremos servir de ayuda, de guía, vamos a tender una mano a numerosos padres, también abuelos, ¿verdad? Porque sí, todos tenemos esa tarea en nuestras manos de enseñar a nuestros hijos a que no naufraguen en estas aguas que para unos se mueven como pez en el agua, pero es verdad que para otros resultan un tanto complicadas. Así es, vamos a ver si podemos ofrecer algún apoyo, algo que les pueda facilitar la tarea de educar, ¿no? De la mano de Araceli, y además en cada uno de estos programas vamos a intentar detenernos en un aspecto, en un valor educativo, en fomentar la confianza, en fomentar el respeto, la valentía, la paciencia, como es en el día de hoy, con ejemplos, con recomendaciones, con pautas que nos sirvan un poquito de guía que seguir. Eso es nuestra declaración de intenciones primera. Esto es, que queremos hacer y que queremos ofrecernos como un rasgo de servicio, ¿no? En esta tarea tan sorprendente, tan retadora, diría yo, pero tan bonita de educar. En la tarea del aprendizaje, los propios progenitores son los que van avanzando con el día a día, con la experiencia. Sí, así es. Yo creo, hay padres que dicen, no vienen con manual, y es absolutamente cierto, porque la tarea de educar yo creo que es para ambos, para los niños y también los padres aprendemos muchas cosas a través de este proceso, para nosotros personalmente como Exactamente, personas. Nos enriquecemos de igual manera, solamente con ese proceso de aprendizaje, de la misma manera que corre paralelo al de nuestros hijos o nietos. Así es. Educar en valores, que en principio tendría que ser algo, bueno, pues que estuviera subyaciendo, ¿verdad?, en el día a día, sí, que procuramos y promovemos aquí constantemente, que promueves tú a través de tus libros, a través de tus trabajos, y que no sé si debería estar más presente en la sociedad. Es que este es el asunto, o sea, realmente no tendría que existir una labor, los libros que escribo, que son libros o cuentos de valores para niños, no tendrían que existir, o sea, no tendría yo ni siquiera que decir esto, tendrían que ser cuentos normales, de modo tal que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida integrados, pues eso, valores como el respeto, con lo que hemos hablado antes, como la paciencia, la confianza. Esta sería la situación ideal, pero bueno, vamos a movernos en la realidad de dónde estamos ahora mismo como sociedad, como personas, y vamos a ver qué podemos hacer de apoyo en este sentido. Y además con ejemplos prácticos, que lo vamos a ver enseguida. Sí. Hoy nos centramos en la paciencia. Casi nada, Araceli, casi nada. Ojo, en la paciencia desde el punto de vista de los progenitores hacia con sus hijos y en la paciencia aprendida también por parte de los pequeños. Eso es. La paciencia es un valor fundamental. Yo creo que sin la paciencia no podemos desarrollar muchos otros valores. Esa es la realidad. Que lleva aparejado, ¿verdad?, el hecho de poder llegar después precisamente a manejar bien y a desenvolvernos con soltura en otros valores. Eso es. Poder adquirir incluso destrezas importantes pues para el aprendizaje en el colegio. Hay destrezas como leer, escribir, cualquier otro tipo de aprendizaje en el que si no introducimos la paciencia no hay posibilidad de aprendizaje. ¿Pero cómo entendemos la paciencia, Araceli? Esto es muy interesante. Me gustaría primero decir qué no es la paciencia, porque muchas veces equivocamos la paciencia, por ejemplo, con la lentitud. No tiene nada que ver la paciencia con la lentitud. O incluso la equivocamos con la pasividad, no hacer nada, ¿no? El aguantarlo absolutamente todo, o dejarlo pasar y no enfrentarnos a determinadas cosas. Eso es. O incluso también hablamos de la paciencia como aguantarse, ¿no?, en una situación complicada, aguantarse y decir, bueno, pues yo sufro esto. No, la paciencia no es ninguna de estas cosas. Y las asociaciones que se han hecho a lo largo de la historia sobre esto son incorrectas. La paciencia realmente tiene como dos aspectos, ¿no? Por lo menos vamos a fijarnos en estos dos aspectos. Uno que es ir paso a paso para conseguir un logro, un éxito, el que sea. Y los procesos para conseguir eso no se pueden saltar.
Por ejemplo, como cuando nosotros queremos que un niño camine, pues seguramente que lo primero que hará es gatear, o si no gatea, se mantendrá mucho tiempo de pie. Es decir, hay un proceso. Si nosotros pretendemos que ya se levante de estar sentado, pumba, y se ponga a caminar... Por mucho que le pongamos de puntillas a nuestro bebé, hasta que no llegue el momento y él mismo y su propio organismo lo decida, jamás podremos intentar que camine y que ande antes de tiempo. Eso es. Por ejemplo, pongo este ejemplo porque como padres a veces nos entra mucho esa impaciencia de que queremos ya verle caminar. Pues no. O que no habla ya, y que cuánto tarda en hablar. Exacto. Y mi niño tendrá algún problema. Ahí está. En fin. Entonces tenemos que entender que los procesos tienen pasos y respetamos y permitimos que estos pasos se produzcan. Y después hay otro aspecto también, que es el mantener una actitud positiva y serena ante hechos adversos. Bueno, seguro que en la mente de muchos esto tendrá importancia ahora mismo, pues porque hay muchas personas que están pasando hechos adversos. Y aquí hay que tener en cuenta que la vida se mueve por ciclos, y desde luego que no hay nada que dure eternamente. No. Incluso esta situación que nosotros estamos viviendo. Los reveses viviendo, que ahora mismo muchas familias están habrá teniendo. un momento en que habrá un cambio. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es poder mantener esa actitud positiva y serena. Es decir, el pensar que, vale, estamos en un proceso, en un momento que es complicado, no podemos tener lo que queremos, no podemos avanzar, pero nos mantenemos en esa actitud positiva y alertas para que cuando la circunstancia sea favorable, nosotros hacemos el movimiento. Unos padres pacientes de antemano lo van a tener más fácil a la hora de imbuir, de transmitir ese valor de la paciencia a sus hijos. Muchísimo más, claro. A ver, los niños aprenden básicamente por lo que ven, no tanto por lo que decimos. El porcentaje es muy pequeño entre lo que decimos. Si a un niño le decimos una cosa y le hacemos otra, él va a quedarse con lo que estamos haciendo. Entonces, unos padres pacientes están siendo un ejemplo para un hijo paciente. Un hijo paciente significa que tiene mayores posibilidades de éxito en todos los aspectos de la vida. Porque a veces, por mucha prisa que tengamos y por mucho interés que pongamos en cambiar el rumbo de las cosas, hay procesos que tienen su tiempo y su periodo de ejecución. Y no hay más vuelta de hoja. O sea que es lo que estamos comentando. Por ejemplo, aprender un idioma requiere un tiempo determinado. Es imposible aprender un idioma en un mes. Pongámosle por caso esto, ¿no? Con respecto a los niños, lo mismo. Que los niños entiendan normas de conducta, comportamientos, que entiendan las cosas que hay importantes, que sepan priorizar. Todo esto es un aprendizaje. Esto no puede ser de la noche a la mañana. Entonces tenemos también que tener el valor suficiente, la paciencia, ese es el punto, para entender dónde está el niño, dónde queremos llevar al niño, dónde estamos nosotros y ir paso a paso en ese proceso. Como todo, y lo iremos viendo a lo largo de estos programas, Aracelis, sobre el papel, las recomendaciones están muy bien, pero seguramente que nos pidan nuestros oyentes, estamos convencidos, ejemplos prácticos. Esto está muy bien, pero cuando mi niño o mi niña está en medio de una rabieta imposible, en el suelo pataleando, ¿de qué modo y manera aplico yo la paciencia para no acabar dando una voz y de qué modo consigo que además el niño vaya interiorizando esa paciencia? Y ahí es donde entra, la ayuda, el consejo que queremos facilitar a los padres. Ahí es donde entra esa psicología que hay que ir poco a poco aplicando para ir reconduciendo el comportamiento de nuestros hijos. Claro. A ver, lo más fácil normalmente cuando hay una rabieta es ir por el camino rápido, que es un grito, y corto en seco esto. Vale. Entonces hay que entender también que a veces como padre te puede pillar en una situación muy complicada para ti, que estés cansado, que realmente no puedas reaccionar de otra manera por lo que sea. Ahora, si somos capaces de mantenernos un segundito, 2 segunditos, 3 segunditos quietos en cuanto a ese impulso y contenerlo y permitir que el niño se exprese, pues podemos ver que normalmente una rabieta tiene algo detrás. A veces es que el propio niño está cansado o está enfermo o incluso que lo estamos conduciendo por algo que él no quiere y que de hecho como niño no puede comprender. La típica situación que nos vamos a un gran supermercado y entonces el niño coge una rabieta tremenda. Entonces vemos al padre que está tratando de por la fuerza, por las palabras, de contener aquello, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir su rabieta? Pues o quizá que tenga hambre, o sea que hay necesidades prioritarias que las tiene, que está cansado, que él ya no quiere más de esto. Pues que se está aburriendo en ese sitio, que necesita expresar sus ansias de jugar o... Eso es. Entonces,
¿cuál es el modo, ¿no?, de mantener eso? Hombre, si somos capaces de verlo, lo siguiente es que a lo mejor vamos a ser capaces de decirle 2, 3, 4 palabras, 2 frases que traten de hacerle entender. No nos va a servir si se lo decimos, pero en el fondo estamos diciendo, bueno, te callas y te aguantas, punto. No nos va a servir, porque ellos captan eso. O sea, una de las cosas que también quiero dejar claro es que los niños captan lo que nosotros sentimos. Pero perfectamente, además. Absolutamente. Y cuando le estamos diciendo algo y nuestra cara es de enfado y le estamos tratando de decir algo muy amable, ellos están percibiendo que estamos enfadados, ¿no? O lo que quiera que sea. Entonces, poder hacer eso, si somos capaces de decirle algo como eso y hay una reacción, la mayor parte de las veces se quedan un momento pensando y otras veces continúan con la rabieta porque quieren lo suyo o reaccionan a eso, ¿no? Entonces, esa sí que es una actitud de paciencia por parte del padre o del abuelo o de la madre, de quien esté con el niño, ¿no? El poder, digamos que contener nuestro impulso, escuchar y a partir de ahí hablar o decir, tratando de entender la situación y reconducirla. Sobre todo manteniendo una actitud tranquila. Sí, y la actitud tranquila es que hay una razón para esto. Por ejemplo, a veces ocurre con los niños, te piden hacer determinada cosa, ¿no? Jugar o hacer esto, hacer lo otro. Entonces la sensación de uno es, no, pero es que tengo que hacer tales cosas o tales otras, que no. O sea, nuestra sensación es que no. Nuestras respuestas van en dirección a eso y el niño tira y tira mucho. Entonces, ¿cuál sería una actitud paciente para un padre, no? Cuando digo un padre incluyo abuelos, porque hoy en día hay muchos abuelos que cuidan de los niños. Entonces, una actitud paciente sería simplemente pensar que él quiere o ella una cosa, nos detenemos un momento a verlo, solo un momento, porque a veces lo que ellos requieren necesitan muy poquitos minutos. Entonces, atenderle a eso simplemente y a partir de ahí ya negociamos o hablamos o nos movemos a lo que quiera que sea. Claro, llegamos a un punto muy interesante, Araceli, porque hoy en día es muy común que uno o los dos miembros de la pareja trabajen, que los horarios a veces nos hagan pues llegar a casa demasiado tarde o no dedicar mucho tiempo a nuestros pequeños. Y el gran lamento de muchos padres que nos trasladan es que no me da el día de sí, no hay horas suficientes y cuando llego todavía tengo que seguir haciendo cosas y a veces es que no tengo tiempo para dedicarle al niño. Efectivamente. Y aquí hay algo que es importante destacar, porque nuestras vidas están organizadas del modo que están y muchas veces no son modificables esas circunstancias. Entonces, el mensaje positivo para un padre es, no es tan importante la cantidad de tiempo como la calidad. Un niño siempre se lleva la sensación de si su padre, su madre o la persona que esté con él está realmente o no. Son muy intuitivos. Muchísimo. Entonces, tú estás jugando con ellos y estás pensando en las 1000 cosas que quieres hacer y entonces piden más y más. Y no estás al 100% con ellos. Y ellos lo captan muy rápido. Entonces, si nosotros no tenemos más que un cuarto de hora, pues porque a lo mejor estamos viendo a nuestro niño a las 8 de la noche, que es cuando regresamos de trabajar, le damos la cena, lo tenemos que... Coincide además en un periodo en el que los niños también están cansados, están más guerreros. Final del día. ¿Cómo podemos estar realmente con nuestro niño? Pues a lo mejor el leer un cuento, si es un niño pequeño, leerle un cuento, pero estar al 100%, son 5 minutos. Vamos a leer el cuento. Claro, siempre no pensando en lo que tenemos que hacer, ni lo que nos hemos dejado pendiente, ni en labores de la casa, ni en que tenemos que acabar cualquier otro... Eso es. Ellos siempre piden más, generalmente. Te dicen, no, otro. Y entonces, bueno, ahí negociamos. Pero eso es parte del juego. O sea, tenemos que entender que no es que quieran tirar ni nada de eso, sino parte del juego es, bueno, pues si puedo sacar un poquito más de juego, ellos siempre quieren jugar, ¿no? Pero aunque sea un ratito, eso es. Esa dedicación completo. Esto es. O simplemente también podemos aprovechar algunas de las tareas que habitualmente hacemos, pues de cuando estamos preparando la cena, ¿no? Estamos con ellos a lo mejor dialogando. Puedes poner la mesa y mientras está poniendo la mesa le estamos preguntando algo. Básicamente lo que los niños necesitan y quieren es saber que estás con ellos. A veces los niños se expresan, quieren contarnos cosas y nosotros estamos a 8 cosas a la vez, ¿verdad? Son 8 tareas y no acabamos de prestar atención a lo que el niño trata de transmitirnos. Eso es. Entonces, detenernos. A veces es un reto, lo reconozco. O sea, como madre yo reconozco que es un reto de pronto, en medio de una marabunta, detenerte y escuchar al pequeño que te está tratando de decir algo. Pero también digo como madre que es muy placentero cuando he dicho, vale, dejo todo, dime qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que me estás contando? No es que se lo diga, sino simplemente que estoy al 100%, escucho en ese instante. Entonces es muy interesante todo lo que ocurre porque en ese momento hay una conexión del niño y hay una tranquilidad. Muchas veces estamos hablando de niños hiperactivos hoy en día, incluso falsos diagnósticos. Tengo que decir, lo primero, que un niño hiperactivo tiene que ser diagnosticado por un profesional, O sea, nunca se puede decir, este niño es que es hiperactivo. No, tiene que ser o un psicólogo, un maestro,
mostró... Un niño inquieto por naturaleza no tiene por qué ser hiperactivo. Un niño curioso, no un poco trasto, travieso. Esto es, no equivoquemos y eso lo dejamos para profesionales. Entonces muchas veces los niños que son excesivamente movidos y que nos quejamos de ello, lo son porque no hay atención suficiente. No hay una atención de los adultos que están cuidando de ellos o que están alrededor de ellos. Entonces necesitan simplemente que les dediquemos ese espacio, esa atención. Por eso vuelvo a decir lo mismo, la calidad. Es la calidad. Luego hay niños con déficit de atención, pero porque responden a otros procesos más complicados del entorno familiar. Eso es, y eso ya está diagnosticado. Entonces, eso ya son tratamientos profesionales. Tenemos también que dejar claro aquí que de lo que estamos hablando son de niños, en principio, que se mueven en un entorno normal. No hablamos de niños que necesitan un tratamiento de un psicólogo, un psicopedagogo. Eso ya son otras cosas y lo dejamos para su campo, ¿no? Nosotros hablamos de situaciones cotidianas. Que necesitan, en cualquier caso, Araceli, de un proceso de aprendizaje. Hay que tener paciencia, lo estamos viendo, pero cuando las situaciones son retadoras, cuando es el niño el que nos pone a prueba, ¿cómo aplicamos esas dosis de paciencia? Lo primero es que tenemos que entender, por ejemplo, un niño que le dices no hagas esto y lo vuelve a repetir. Son los pulsos, que nos echan los niños. Los famosos pulsos. A ver, un pulso es nada más que un proceso de ¿hasta dónde tengo que llegar? Indícame. Una de las cosas que los niños siempre quieren es que les pongamos límites. Esto es curioso, porque aparentemente rechazan los límites, pero la realidad es que ellos sin límites se sienten muy perdidos. Entonces, ¿por qué se sienten perdidos? Pues porque no tienen el bagaje de experiencia para saber cómo se tienen que mover en el mundo, en la vida. Entonces, cuando ellos están echando un pulso, no es un pulso. Lo que están es preguntándote, dime exactamente hasta dónde puedo llegar. Tú le dices, no, eso no lo hagas, pegar o cualquier otra cosa, o tirar algo, y le dices, no. Entonces, ¿cómo reconducimos esa situación? Verbalmente es explicando, físicamente, incluso si es de pegar y es un niño muy pequeño, el modo de reconducirlo es hacer la acción contraria y es acariciar, justamente. O sea, normalmente ellos aprenden de una manera muy rápida y aprenden de una manera muy visual y muy plástica. Entonces, las palabras entran, pero también tenemos de momento que los gestos les ayuden a interiorizar bien, que es lo contrario a lo que están realizando. Eso es. Claro, hay que entender que también el padre necesita su dosis de paciencia en ese instante y necesita una dosis de tranquilidad importante, porque lo fácil lo sabemos todos y nos ocurre. Entonces el punto está en pararse un momento, hacer una reflexión y dar un paso atrás y mirar la situación. Insistimos que no se trata de pararse, detenerse, contar hasta 10 y dejarlo pasar. No se trata de eso. No. O de aguantar hasta que termine de llorar y se canse de llorar o de incluso eso es su pataleta. Realmente es contraproducente. Cuando un niño está llorando es muy contraproducente dejarle que tenga la pataleta y que esté hasta la extenuación. No ese es el modo de abordarlo. O sea, el modo de abordarlo es intentar varios sistemas. O sea, y eso también es paciencia, porque paciencia es hacer una cosa si no sale, probar otra, hacer otra cosa si no sale, probar otra. O sea, lo que estamos es consiguiendo un fin. Por eso vuelvo al segundo punto que dije sobre qué era paciencia. Entonces, si un niño tiene una rabieta y no reacciona, probamos hablando con él. Si no reacciona, probamos actuando en algo con él. Y probamos todo lo que nosotros conocemos sobre el niño. Pero tenemos que probar. Y probar además no de manera de corte seco y de corte de represión radical o de corte ahí te quedas. Y suéltalo y hasta que te canses, tampoco. Porque eso no nos va a conducir a una educación. Eso además tiene una consecuencia en el futuro. Por ejemplo, ¿qué consecuencia? Pues la del abandono. El sentimiento de abandono. He llorado hasta la intemerata, no me han atendido y en realidad nadie me hace caso. Que eso es algo que después nos encontramos en actitudes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos en esa actitud de, vale, lo intento por todos los medios que conozco. Y sobre todo, lo importante es el mantener ese sentimiento de que habrá un punto en el que yo encontraré para que tú mantengas la actitud correcta o la acción correcta y funciones bien, funciones de una manera positiva. Eso lo tenemos que tener nosotros previo. Ellos lo van a llegar ahí por nuestra confianza en que ellos pueden llegar. La paciencia, caramba, la paciencia que han de ir aprendiendo nuestros pequeños y que tenemos que nosotros manejar de la mejor forma posible. A lo largo de estos programas y con Araceli veremos casos prácticos como hemos hecho hoy, pero también incluso forma de apoyarnos, artículos para leer, páginas que visitar, libros también que consultar. Y teníamos además un artículo muy curioso que nos habla de la paciencia, Araceli, con el que yo quería que terminásemos nuestro primer espacio y que viene a demostrarnos cómo seres humanos y animales no distamos tanto a la hora, ¿verdad?, de aprender a ser pacientes. Sí, es un artículo que encontré en internet que me gustó, que era el origen evolutivo de la paciencia, ¿no? Entonces, bueno, el artículo es más amplio, yo solamente lo resumo, y lo que cuenta es
que la paciencia se puede desarrollar en los animales, porque en principio parece que la paciencia es un valor así como que exige, intrínseco solamente del ser humano. Y sí, exige una capacidad de raciocinio importante, porque en todo lo que he hablado antes hay mucha reflexión, ¿no? Entonces hicieron un experimento con 2 tipos de monos, entre uno de ellos eran chimpancés, y entonces le pusieron una cantidad de comida y le dejaron claro al mono que si esperaba un tiempo determinado iba a tener el doble de cantidad de comida, mucha más comida. Y curiosamente los monos esperaron. O sea que eso es así. Es decir, no solamente nosotros desarrollamos la paciencia ante un estímulo, que es lo que ocurre a veces, ¿no? Ante un estímulo, ante una posibilidad, si a nosotros se nos dice, si esperas un poco más, esta es la posibilidad que existe. Y de hecho, estoy segura que en nuestras vidas, si miramos atrás, tenemos ejemplos de esto. No conseguimos tal cosa en tal tiempo, pero tiempo más tarde me apareció cual cosa que era el doble mejor. Como recompensa, eso es. Aquel instante en el que yo pensé las cosas 2 veces y de alguna manera no lo pospuse, pero apliqué esas buenas dosis de paciencia. Entonces quiero dejar claro que esto incluso lo tenemos en el sentido más, con perdón, animal de nuestra... Es cuestión de trabajarlo, como esto todo. Es, porque si los monos lo tienen, quiero decir que nosotros, en nuestro fondo, ¿no? En nuestro fondo más íntimo, lo tenemos. Y ya no cuento si además encima lo desarrollamos con nuestra capacidad de raciocinio, ¿no? Pues nada, ponemos en práctica hoy las ayudas, las recomendaciones de Araceli Vega. Somos hoy mucho más pacientes y sobre todo ayudamos a nuestros pequeños a ser más pacientes. Eso Araceli, un placer en este nuestro primer programa. Muchísimas gracias por tu visita. Ha sido un gusto, claro que sí. Hasta la próxima. Adiós.